Saben que a mí me encantan las escrituras. Cuando uno conoce la profundidad que tiene este libro, ¿no? Ustedes saben que este librito que usted tiene ahí en las manos, lo tiene en el celular, fue escrito en un periodo de 1500 años, por más de unas 40 personas. Y usted piense, 1500 años, es tiempo, ¿no? Y 40 personas con diferentes roles. Escribieron reyes este libro, pero también escribieron pescadores, ¿sí? Muchos tipos de personas. Escribieron diferentes estilos, escribieron cartas, escribieron crónicas, escribieron poemas religiosos, líricas, hay de todo. Los escribieron en tiempos de paz y los fue escrita en tiempos de guerra. Fue escrita en diferentes estados de ánimos, porque tenemos acá, hay un Jeremías que sufría y estaba moribundo, ¿no? O tenemos un Salomón que estaba ahí en el auge de su vida. Fue escrita en diferentes escenarios, fue escrita en palacios, pero también fue escrita en desiertos, ¿no? Y a mí me maravilla porque a pesar de la grandeza, o sea, las dificultades racionales que nosotros le podemos encontrar por todo lo que le acabo de decir, tiene un solo tema este libro. ¿Y saben cuál es? Jesucristo. Desde que arranca en Génesis, cuando el hombre se equivoca y peca, y Dios le dice a Eva, de tu simiente nacerá el que le pisare la cabeza a la serpiente, ¿recuerdan? Ese era Jesucristo. Y termina Apocalipsis diciendo que va a volver a buscar a su pueblo, es Jesucristo, ¿no? Y no pierde sentido, ni pierde hilo, es todo el mismo tema. Y una cosa se enraba con la otra. Y uno puede decir que es una revelación de Dios. Muchos han cuestionado, pero sigue siendo a pesar de todos los combates históricos que ha tenido. A pesar de que la han querido extinguir, a pesar de que han perseguido a quienes la leían, aunque aún hay lugares que todavía no llegan en formato de papel, solo llegan las memorias de las personas, sigue siendo el libro más vendido, es el bestseller de los bestsellers, ¿sí? Y es el libro que Dios ha permitido que hoy llegue a nosotros. Aún esas versiones que hay, la Valera es la más común, pero es la forma que Dios tiene para mostrarse a nuestras vidas, para revelarse. Así que vamos a leer, después de todo esto que les dije, que los mareé, ¿sí? Este libro es un tesoro que a veces nos olvidamos que lo tenemos ahí, en el bolsillo, pero que tiene algo para nuestras vidas, ¿sí? No sé si ustedes han disfrutado el deleite de estar enojados, con ganas de matar a alguien, y uno abre este libro ya como para agarrar la hoja y matar, ¿no? Y el Señor trae una palabra ahí de alivio y de paz. No sé si te ha pasado de leerlo en desconsuelo, con ganas de no seguir viviendo más porque el dolor fue tan profundo que no podías respirar, y abrir estas páginas o abrir un touch ahí en el celular y esas palabras ser como un ungüento fresco que trajeron el alivio y el consuelo. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta de que Dios existe, de que Dios es real y que este libro, esta revelación tiene poder. Y leemos juntos, dice: den gracias al Señor porque Él es bueno. No me puse de acuerdo con la canción, Mati, no sabía que cantaban esa canción, pero tiene mucho que ver con este salmo. Su fiel amor perdura para siempre. Que todo Israel repita: su fiel amor perdura para siempre. Vamos a repetir todos juntos esta frase, a la cuenta de 3 como hago en la escuela. 1, 2, 3. Su fiel amor perdura para siempre. Voy en el versículo 3, que los descendientes de Aarón, los sacerdotes, repitan: su fiel amor perdura para siempre. Que todos los que temen al Señor repitan: su fiel amor perdura para siempre. En mi angustia oré al Señor, y el Señor me respondió y me liberó. El Señor está de mi parte, por tanto no temeré. Vamos a decir todos juntos este versículo. El Señor está de mi parte, por tanto no temeré. Y hay una pregunta acá. ¿Qué puede hacer un simple mortal? ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Así es. El Señor está de mi parte, Él me ayudará. Miraré triunfante a los que me odian. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en la gente. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Aunque me rodearon naciones hostiles, las destruía todas con la autoridad del Señor. Así fue. Me rodearon y me atacaron, pero las destruía todas con la autoridad del Señor.
Me rodearon como un enjambre de abejas, se enardecieron contra mí como un fuego crepitante, pero las destruí a todas con la autoridad del Señor. Mis enemigos me hicieron todo lo posible para matarme, pero el Señor me rescató. El Señor es mi fuerza y mi canción, me ha dado la victoria. Se entonan canciones de alegría y de victoria en el campamento de los justos. El fuerte brazo derecho del Señor ha hecho proezas gloriosas. El fuerte brazo derecho del Señor se levanta triunfante. El fuerte brazo derecho del Señor ha hecho proezas gloriosas. Y el último versículo que leemos es el 17. No moriré, sino que viviré para contar lo que hizo el Señor. Y saben que en el versículo 13, a mí me encanta esta versión que leí, es la NTV, pero si bien me gusta más esta, porque el lenguaje es como más sencillo y se comprende más, en la Reina Valera dice, mis enemigos me empujaron con violencia para que cayese. Y me gusta imaginarme esto, me empujaron con violencia para que cayese, pero el Señor me rescató, ¿no? A veces la vida nos da empujones, ¿verdad? No personas, a veces las situaciones son como unos golpes que uno no sabe ni de dónde vienen, como cuando estás ahí en el ring. De repente viene uno ahí que el radar del ojo no agarró y vieron que es tanta la violencia que te desenfoca, ¿no? Pero me encanta lo que dice esto, ¿no? Por más fuerte, por más empujón, por más violencia, por más intentos, dice, el Señor me rescató, ¿sí? Yo creo que ya con leer esto nos podríamos ir tranquilos a nuestra casa, porque está re lindo y súper completo, ¿no? Porque acá uno podría decir, es como un pan que te pone abajo el brazo y podés comer de esto toda la semana tranquilazo que no te va a dar hambre, porque esto está precioso. Pero bueno, quisiera hoy poder reflexionar juntos, ¿no? En este amor que hay de Dios para nuestras vidas y esta fidelidad, ¿no? Este Dios que se ha vuelto el Dios de nuestras vidas. Eli me preguntó ayer cuál era el título de mi prédica. Yo no sé ponerle título a la prédica. Así que si quieren pueden ponerle Su fiel amor perdura para siempre. No tengo idea. Búsquenle ustedes el título, ¿no? Pero bueno, saben que cuando nosotros nos comenzamos a conocer a Dios, hay todo un proceso en nosotros. ¿Hay alguien acá que esté por primera vez? ¿No? Todos ya están viejos, así, conocidos. Bien. No digo de viejos, sino no la voy a arreglar más porque la puedo seguir empeorando. Capaz que alguno recuerda la primera vez que vino a la iglesia. Uno se siente horrible. Es sapo de otro pozo. Uno entra a un grupo donde no entiende un caramba de todo lo que hacen, ¿no? Ve a uno con las manos levantadas, ¿no? Así como en un estado de éxtasis. Ve a otro llorando arrollado, ¿no? Y esto se vuelve un caos. Realmente entrar a una iglesia sin un conocimiento de Dios así natural es terrible, es como una tragedia. Uno que grita gloria a Dios y otro que de abajo le hace amén, ¿no? Y es terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque el encontrarse con Dios es todo un proceso, ¿no? Y generalmente uno llega ya con el ala quebrada porque la necesidad es tanto que uno ya no sabe para dónde va a agarrar que termina acá, ¿no? Pero uno empieza en un proceso a conocer a Dios. Y un Dios que, como Él se describe en las Escrituras, es un Dios, uno es, yo soy el que soy, yo soy, ¿no? El Elohim, el Yahvé, el Rafa, el Shaddai, el Tsidkenu, bueno, todos los nombres que nosotros conocemos de Dios. Es un Dios, ¿sí? Hoy nos encontramos con un pequeño ataque que hay social que se quiere decir que hay un solo Dios, pero que la gente lo conoce de diferentes maneras, como Alá, pero es el mismo, como que es el Dios de los umbandas, el Rakataka, el Tabarata, no sé cómo es que le dicen, ¿no? Pero no es así, eso es una falsedad. Dios hay uno solo, ¿sí? Es Jehová, es nuestro Dios. Después el hombre ha creado otros dioses y otras creencias, pero Dios hay uno solo. Ahora, Él en su revelación, de una forma procesual, Él fue mostrándose a la humanidad, ¿sí? Porque que haya quedado la revelación escrita es muy interesante, porque imagínense si la revelación hubiese quedado en la boca de nosotros los seres humanos.
quizá hoy Dios sería como un elefante con 5 cabezas, porque imagínate, le digo a la Majito una cosa, la Majito escucha mal, después va y le dice al otro, y ahí vamos así. ¿Vieron lo que cómo es que le decimos el teléfono descompuesto, no? Entonces quedó escrita como para evitar subjetividades, malentendidos y bueno, cosas raras que a veces los seres humanos nos aparecen. Pero bueno, es un Dios que nosotros, en cómo Él se ha mostrado, es un Dios eterno. Es un Dios que no tiene principio ni fin. Es un Dios que preexiste, o sea, nadie lo ha creado a Él. Ahora, ¿ese concepto para nosotros es fácil? No. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres creados. Nosotros somos seres que tenemos principio y fin. Yo siempre digo, somos seres finitos, me encanta, porque es lo único que me está quedando la definición. Somos seres finitos. Vieron que hay algunos que están más gruesos, pero igual no importa el volumen que tenga, usted declare. Soy un ser finito porque tiene principio y porque tiene fin, ¿no? Y nos cuesta, porque todo lo que nosotros conocemos y en lo que nosotros nos enfrentamos ha tenido un comienzo y ha tenido un fin. Absolutamente todo, hasta tu televisor, tu heladera, todo. Ahora, enfrentarnos a este Dios tan grande, a ese Dios que ha creado todas las cosas, porque no solo esto que vos ves, no solo la tierra, Dios ha creado el universo. Cuando vos te pones a estudiar, no han terminado de descubrir, es más grande. Hablamos de Vía Láctea, de galaxia, hablamos de agujeros negros, yo que sé, un montón de cosas, y todavía el hombre sigue descubriendo cosas, y decimos que Dios es el creador de todo lo que existe. Hablamos a veces de que estamos con tanto énfasis la humanidad de descubrir lo que hay fuera de la tierra, pero aún no hemos terminado de descubrir lo que hay adentro. El hombre aún no sabe cuál es la profundidad del océano, no ha llegado al lugar más profundo, sigue descubriendo. No ha descubierto todo, porque aún siguen descubriendo especies en el fondo del océano, siguen habiendo descubrimientos. Los médicos siguen estudiando porque siguen descubriendo tu cerebro. Tu cerebro es más grande de lo que la ciencia hasta hoy, con todos los avances que ha tenido, ha podido llegar a conocer. Hay más para seguir conociendo, ¿no? Entonces, nosotros estamos limitados, pero Dios, entendiendo esas limitaciones, ha ido dándose a conocer. En la historia nosotros lo vemos de forma procesual. Eligió un hombre que fue Abraham, ¿no? Y él depositó su revelación en un hombre del cual formó una nación. Ustedes saben que están los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Y después que ellos con su hijo José tuvieron la historia, ¿no? De que sus hermanos lo vendieron, se fue a Egipto. Pasó un periodo de tiempo de 400 años que ellos se fueron a vivir a Egipto, primero como invitados, luego pasaron a ser esclavos. Y ellos ahí ya dejaron de ser una familia, ya no era el clan de Abraham. Ya ahora eran muchos, se cree que salieron de Egipto más de 3 millones, salieron ya hechos una nación, ¿no? Y Dios fue depositando poco a poco su revelación en este pueblo. Ustedes saben la historia, que a través de Moisés fueron liberados, cruzaron el Mar Rojo, tuvieron su tiempo en el desierto, conquistaron Canaán, después vino el periodo de los jueces, después vino el periodo de los reyes, hasta que, bueno, después fueron cautivos por desobedientes. Hubo un periodo de 400 años que no hubo profetas ni revelación y apareció Jesucristo. En todo ese periodo, Dios poquito a poco se fue revelando. Ahora, si Dios tuvo esa paciencia para la humanidad, nosotros podemos entender que sigue habiendo esa paciencia para nosotros. Y Dios sigue revelándose a nuestras vidas, poquito a poquito, pasito a pasito. ¿Sabe que si nosotros hoy tuviésemos la posibilidad de que cada uno de nosotros pudiera emitir como un holograma de nuestra mente qué es Dios para ustedes y saliera así como una luz, capaz que acá en esta sala se llenaría de cosas diferentes. Y ustedes dirán, pero esta mujer, ¿qué le pasa? ¿Está loca? No. Porque Dios es uno es, pero cada uno de nosotros va conociendo a Dios en diferentes etapas y tiempos y de diferentes formas. Porque tampoco importa la edad, y no quiere decir que acá los más veteranos van a ser los que más forma tengan de Dios. No, porque eso va a ir de acuerdo a nuestros procesos internos y nuestras experiencias. Y puede haber tal vez un niño que pueda tener una concepción de Dios más grande que una persona que hace 30 años que está sentada en la iglesia. Porque eso también no es una ley, eso es algo loco que Dios se va dando a conocer de acuerdo a las individualidades, ¿no? Y a mí me encanta poder entender que ese Dios que es tan grande es un Dios personal, es mi Dios. Yo a medida que he tenido
A medida que he transitado los valles de sombra y de muerte, he conocido al Dios que me cuide, que me acompaña. Pero también he conocido al Dios que en un parque hermoso adereza mesas delante de mí. Pero también dice en presencia de angustiadores, o sea que tampoco siempre la cosa es linda. Vos estás re tranquilo comiendo ahí precioso y aparece un angustiador, ¿no? La vida tiene esas vueltas. Dios nunca nos prometió que estar con Él iba a ser todo pum para arriba, rosas, rosas, ¿no? Sino que la vida es una vida que la misma palabra Él dijo que cada día la maldad iba a aumentar, cada día se va a poner más malo, porque la maldad está aumentando. Y lo podemos ver los que somos un poquito más veteranos, podemos decir, uy, sí, es verdad, porque qué tragedias que uno escucha ahora y antes no. Ahora, un Dios que va de a poquito revelándose y nosotros también con una pequeña dificultad que es nuestra historia de vida. Saben que Dios, para poder mostrarse a nosotros, Él usa analogías, Él usa formas como símiles, porque por ejemplo, hay una que a mí me encanta que dice que Dios me guarda en el hueco de su mano. Piensa en esta imagen. Usted se ve adentro del hueco de la mano de Dios, porque para nosotros los humanos el abrazo, la contención es como muy importante y muy necesaria. Y que vos imagines, Dios me tiene en el hueco de tu mano, te hace ver que Dios es grande, que vos sos chiquitito, pero que aún así Él te protege. Y hay algunas ilustraciones que hacen que lo ponen así todavía, no solo la manito acá, que Dios te guarda en el hueco de su mano y también te da esa idea de protección total. Ahora, les voy a hacer una pregunta. ¿Dios tiene manos? No sabemos, porque Dios no tiene formas. Nosotros nos hacemos una imagen de Dios por nuestra necesidad de ser creados, pero nosotros, dice que nadie ha visto a Dios, ningún ojo lo vio y vivió para contar, ¿sí? Dice que Él nos hizo nuestra imagen y semejanza, pero esa imagen y semejanza puede ser desde la parte moral y de la parte espiritual, pero no de la parte física, ¿no? Entonces, la Biblia también dice que Él es como una gallina que junta sus polluelos. ¿Dio una gallina? No. Entonces ahí entra otro problema, que vos vas a crearte una imagen. Si yo les pido ahora, ¿cómo es Jesús? ¿Usted qué le va a venir a la mente como una luz así? La película. Y todavía yo que crecí con las películas gallegas, Jesús le decía a sus discípulos, oye hermanos, vengan para acá. Está atravesado. No daban unas películas traducidas cuando yo era gurisa y Jesús era gallego, era terrible. Decía, por favor, os pido que vengan para acá. Y te queda como un trauma, ¿no? Ahora, Jesús sí tuvo una forma física, pero aún está mutada en nuestra imagen por las películas. Y si alguien tuvo una enseñanza católica, también va a tener al Jesús de la cruz y lo va a ver todo demacrado, chupado y así. No me saque foto. ¿No? Entonces es una realidad que hay como preconceptos que andan polulando en nuestra mente y que es todo un desafío el poder conocer a Dios. Lleva tiempo, lleva una vida, nos va a llevar toda esta vida terrenal, pero tenemos la revancha, que va a haber una eternidad donde vamos a estar cara a cara con Él, donde vamos a volver a ese primer diseño que fue cuando Él nos creó, allí Adán y Eva en ese huerto, y Él se paseaba entre nosotros y el humano podía hablar con Él. Vamos a volver, esa es nuestra bendita esperanza, el poder volver a estar en ese estado de plenitud completa y total que ahora no podemos. Porque ahora nosotros estamos atravesados por una naturaleza pecaminosa. El mismo Pablo, que es un referente de lujo para nosotros, decía, lo que quiero hacer, no hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿No le pasa que usted se pone metas y quiere dejar cosas y se le pincha la rueda y a veces se le pinchan las 4 y está complicado y uno pelea consigo mismo y cuesta y hay pausas y de repente un poquito para atrás y de repente un poquito para adelante, pero seguimos en ese camino de conocer a Dios. Y podemos todos decir que hace unos años atrás nosotros no teníamos la misma perspectiva que tenemos de Dios hoy. Todo lo que contó Nelson hoy de esta historia, cómo Dios suplió, cómo Dios hizo milagros, cómo Dios mandó gente, mandó plata. Miren que esto solo pasa acá en Atlántida. Allá en la Solimana no han mandado un peso en ningún lado, ¿no? Ustedes son bendecidos, ¿no?
Yo todavía pinto la misma pared y estoy esperando que aparezca el gringo que nada, mentira. Porque a veces uno siempre quiere cómo Dios obra con el otro, pero es Dios personal, es un Dios individual, ¿sí? Y ha sido sin duda impresionante cómo ustedes han visto el proceso de Dios mostrándose en esta comunidad. Los más viejos, los que han estado desde que nos reuníamos en una casita, porque yo hice el ministerio práctico en esta iglesia, estaba estudiando en el instituto, y venía acá a la iglesia y había 3 bancos, 3 o 4 eran, ¿no? 3 bancos. Era en una habitación de una casa donde nos juntábamos y donde se predicaba. Y habían tirado una pared, que sería de un dormitorio, no me acuerdo, y ahí habían puesto el púlpito y ahí se predicaba. Y era como una comunidad. Hasta uno de los hijos de los pastores hacía tostadas mientras estábamos en el culto. No sé si los más viejos se acuerdan, ¿no? Porque tenían unas estufitas eléctricas a cuarzo, ¿se acuerdan las estufitas con los tubitos? Entonces era chico, lo perdonamos porque era chico, era un adolescente. Entonces, claro, eran largos, veníamos de mañana, nos íbamos de noche, un hambre que ya no podíamos más. Entonces, mientras estábamos en el culto, él muy sinvergüenza recostaba la rodajita de pan en el tubito naranja y empezaba a ver olor a tostada. Era terrible. Pero ahora, sin duda, que nosotros en ese tiempo nunca nos hubiésemos proyectado a estar hoy en un lugar así de hermoso. Porque a medida que uno va caminando con el Señor, Dios se va mostrando y va mostrando cómo Él es de grande y de poderoso. Y como acabamos de leer, cómo su brazo derecho es el que nos sostiene, cómo su brazo derecho es el que nos prospera, cómo su brazo es el que nos dirige. Y hoy podemos ver, y estoy segura que muchos de los que estamos acá, que estaban sentados allá en la otra iglesia, no porque la iglesia esté más linda, vamos a conocer más a Dios, sino porque hemos pasado un proceso de tiempo. Dios, una de las formas más perfectas y preciosas que decidió revelarse es como el Padre. ¿Tá? Ahora, ¿qué pasa si tu padre fue terrible? Te vas a encontrar con una pequeña dificultad. Porque la imagen de padre es el que acompaña, es el que cuida, es el que protege, es el que provee, es el que defiende. ¿Y qué pasa si tu papá, en vez de ser todo esto que acabé de decir, fue el que te dañó, fue el que te golpeó, fue el que te destrató, fue el que te abandonó, fue el que te quitó? ¿Verdad que ahí como que se complica? Y ahí nos vamos a enfrentar a otro problema, que es el problema de los lentes, ¿sí? Y usted habrá dicho, ¿por qué trajo estos lentes tan horribles? Bueno, yo creo, ¿sí? Me los voy a poner, no me saquen fotos, por favor. Yo creo que todos tenemos unos lentes puestos, aún mientras estamos sentados acá, ¿sí? Son los lentes de tu vida, son los lentes de tu historia. Y algunos tienen la gran bendición de que sus lentes tienen forma de flores, pero otros tienen lentes que no son flores. Y sí, imagínate lo que quieras. Capaz que en la mente uno dijo, eso mismo que vos te imaginaste. Hay gente que tal vez su padre tuvo un rol positivo y cuando se encuentra con que Dios es tu padre, dice, wow, sí, papá Dios. Pero vemos otro montón, que nuestros papás no fueron buenos y que nos tenemos que encontrar con lo que dice ahí y pelear con los lentes que están deformados. Y en el proceso del tiempo, Dios le va dando forma correcta a ese lente. Hay lentes que a veces se tienen que limpiar. Hay otros lentes que a veces hay que cambiarles el vidrio porque están rajados. Porque vos imagínate si un papá abusó sexualmente de su hija o de su hijo. Es crudo lo que estoy diciendo. Pero ¿cómo hay que arreglar ese lente para poder después mirar a Dios? Yo, por ejemplo, tuve un papá cobarde, un papá ausente y presente. Yo que sé, era raro mi padre, porque en su mente él creía que estaba presente, pero cuando hacíamos el conteo racional no estaba nunca, ¿no? Yo no tengo un recuerdo de un cumpleaños, por ejemplo, con mi padre, no tengo recuerdo de unas vacaciones, pero bueno, él desde su discurso decía que era un padre presente. Él tuvo su familia, mi mamá trabajaba en su casa, era la empleada. Mi historia es como las novelas. Yo soy la hija de la criada. Lo único que no terminó con los finales felices de las novelas, porque mi padre nunca dejó su esposa, ni sus hijos, ni su casa. Y bueno, después de unos años mi mamá conoció
ser su amante, de tener esa doble vida. Pero bueno, mi papá siguió con esa... Él quiso vivir 2 vidas a la vez, pero no pudo, se le escapó la liebre, como dicen, ¿no? Y no fue feliz ni con su esposa ni con sus hijos, ni tampoco fue feliz con esta familia que sin duda por muchos años no vivió una relación marital, o sea, una relación con mi madre, pero él se encargó de que todo el pueblo pensara de que sí. Saben que mi mamá se iba a trabajar a las 5 de la mañana porque trabajaba en un frigorífico. Y él iba a mi casa a las 6 de la mañana a tomar mate con mi abuelo, solo para que los vecinos despertaran y vieran su auto afuera de mi casa, para que pensaran que él todavía vivía con mi mamá y había dormido en mi casa. Imagínense en qué sinvergüenza que era. Yo creo que tengo un poquito de sinvergüencismo, pero mejorado, ¿no? Y bueno, pasaron los años y fue todo un desafío enfrentarme a lo que la Biblia decía, cuando lo que yo había conocido era muy diferente. Para pedirle a mi padre más o menos era como hacer un trámite en el BPS. Tenías que avisarle con 6 meses de anticipación que necesitabas 15 pesos para una fotocopia. ¿No? Entonces, después de recordar, sacar timbre, ¿no? Hacer un montón de cosas, él me daba 10, porque 15 era mucho, ¿no? Era terrible, así de terrible. Imagínense cuando yo me vengo a encontrar con un Dios que me dice, pedid y os daré. Imagínate cuando yo vengo a encontrarme con un Dios que en las Escrituras decía, porque si un padre le pide a su hijo, si un hijo le pide a su padre pan, ¿acaso le dará una piedra? ¿Qué significaba esto? Que yo me estaba encontrando a un Dios que me daba por amor, a un Dios que me daba porque se le daba la gana, a un Dios que me quería bendecir, pero yo había tenido a un Dios, a un Padre al cual yo le había tenido que rogar que me diera algo, de lo poco que me daba. Y me costó, y me llevó un proceso de mucho tiempo, hasta que finalmente pude arreglar el lente. Y hoy yo me puedo presentar a Dios y no decirle, por favor, Señor, dame esto, sino que me puedo presentar sintiéndome una hija y le puedo decir, Señor, necesito de ti, pero sé que estás conmigo y me vas a dar lo que necesito. Y necesitamos tiempo y proceso para eso. Y necesitamos entregarle el lente, porque a veces nosotros estamos agarraditos de tu historia y no queremos que nadie sepa lo que nos pasó. Y estamos ahí enojados, pero a veces le tenemos que prestar el lente a Dios un tiempo, para que Él haga los arreglos que tiene que hacer, para poderlo ver genuinamente como Él quiere que lo veas, como Él quiere que lo veamos, porque Dios es el más interesado en darse a conocer. A veces nosotros tenemos esta condición que también se nos preestablece de que vos tenés que calificar para Dios y vos tenés que hacer cosas para que Dios te bendiga, ¿verdad? Que parecería como la Iglesia Católica a veces impuso, equivocaste, pagá la cuota con tantos Ave María y Padres Nuestros. Entonces es como que entramos en un sistema de calificaciones. Y lo que estoy diciendo no es que te podés mandar lo que quieras y hacer de tu vida cualquier cosa que Dios te va a amar igual y vas a ser salvo. No es eso. Pero es un sentimiento de identidad, de que sos un hijo de Dios, fuiste deseado. Dice que Él desde el vientre de tu mamá, Él te estaba mirando, Él conoció. El Salmo dice que Él escribió tu historia aún antes de que tus días se comenzaran a contar. ¿Qué quiere decir? Su conciencia de eternidad, de tiempo, sabe lo pasado, lo presente y lo futuro. Quiere decir que Él te deseó, que cada una de tus características fueron pensadas por Dios. De que de antes viniste de Él y para después te vas a ir con Él. Siempre ha sido parte del plan de Dios. Y esas cosas es lo que el diablo nos ha querido robar. Eso es nuestra identidad, lo que mucha gente trató de romper. ¿Pero por qué? Porque tiene mucho poder el saber de dónde venís. Ahora, cuando yo entiendo que en la revelación Dios también dejó pautas para mi vida, no mates, no mientas y un montón de otras. ¿Ustedes piensan que si ustedes no matan o no mienten, puse estos 2 ejemplos, Dios va a ser más Dios o menos Dios de acuerdo a lo que ustedes hagan? No. Si mañana matamos a alguien, Dios sigue siendo Dios. Ahora, ¿quién es el perjudicado? Nosotros. Entonces, lo que Dios dejó en las Escrituras para hacer no es para que le vaya bien a Dios, sino es para que nos vaya bien a nosotros. Yo siempre le digo a mis hijos, si sos un mentiroso, no te va a querer ni el loro. Es una realidad. Te vamos a aguantar porque no te podemos expropiar.
pensemos en nosotros porque capaz que nos da una acidez. Pensemos en otro. Piensen en alguien mentiroso. ¿Vos lo querrías cerca a una persona que miente compulsivamente? ¿Querrías un compañero de trabajo mentiroso? Te complicaría la vida. Un patrón mentiroso, te voy a aumentar la semana que viene. Y no te aumenta nada. Te voy a dar más días de vacaciones y te lo saca. O sea, es terrible. Lo imaginamos lejos y es terrible. Imagínate un marido mentiroso. No, una esposa mentirosa. ¿Verdad que es trágico? Y un hijo, ni te cuento. Ahora, así como uno de los que no los tiene obligados cerca, los puede posponer, ¿no? Aún a los que tenemos cerca. No los podemos sacar de nuestro círculo íntimo, pero sí vamos a generar medidas de contención. Vamos a generar medidas. Seguramente el PIN de tu tarjeta no le vas a dar. No le dije a nadie, sabe todo el mundo, pero ¿entienden? Entonces, cada una de las cosas que Dios dejó en las Escrituras, las ha dejado para nuestro bien. Si nosotros las cumplimos, nos va bien. Si nosotros las rompemos, vamos a tener las consecuencias. Que tampoco es una maldición, es la consecuencia de lo que hago. Así que bueno, ¿cómo estoy de tiempo, Fabi? Porque después hablan de mí que ya tengo que terminar. Bueno, Dios es el Dios de nuestras vidas. Dios es el Dios de nuestros procesos. En todo este tiempo que has vivido, todas las cosas que te han pasado, las lindas y las malas, Dios ha estado contigo y ha sido el que se ha ido revelando en cada una de ellas. Yo estoy segura que cuando alguien acá recibió un diagnóstico terrible, pudo encontrar al Dios que sana, al Dios que toma el control de la mente, al Dios que trae luz en la oscuridad. Pudo encontrar y conocer que tal vez que antes, sin ese diagnóstico, no lo había vivido en esa profundidad y sin esa dimensión. Tal vez en este lugar hay gente que ha tenido pérdidas que son trágicas y que han visto en Dios el sustento, la cordura, y que tal vez sin Él, como cometa que se le cortó la piola, anda a saber a dónde hubieran terminado, porque esa es una realidad. Entonces, en cada etapa de la vida, las buenas y las malas, en cada proceso nosotros podemos ir viendo y conociendo, y Dios se va revelando progresivamente. Hoy les conté, en la historia se reveló de a poco, pero en tu vida también. Y no está bueno que nosotros no sale maldecir, pucha, ¿por qué me estará pasando esto a mí una tras otra, no? Y obviamente que nos resistimos a esas situaciones malas, pero necesitamos hacer como este sacrificio, porque es un sacrificio. La humanidad tiende a rechazar y es un sacrificio como un poco antinatural de decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres mostrarme, tanto de mí como de ti, en esta situación tan jodida? Y mire que lo digo con propiedad, porque a veces pensamos que los que vienen acá adelante dicen cosas bonitas para que todos queden contentos, y no. Nosotros con Fabi hace unos años nos enfrentamos a un diagnóstico de uno de nuestros hijos, que vino una doctora, una infectóloga, y nos dijo, estamos 95% seguros de que Mateo tiene leucemia. ¿Sabes lo que para una madre es que te digan eso? Es como, ahí es de esos golpes, me empujaron con violencia. Y recuerdo clarito que fui y me senté, ¿vieron en esos escaloncitos que las capillas tienen para subir? Me senté en ese escaloncito y le dije, Fabi, es 95%, queda un 5% de posibilidades que no. Yo voy a confiar. Y dije, Dios me tiene que enseñar. Estaba convencida, había una convicción re fuerte que aunque fuera eso cierto o no, de todas formas Dios estaba ahí conmigo. Unos años atrás lo habíamos tenido, 7 años atrás lo habíamos tenido en un CTI, intubado, con 2 paros respiratorios, y le hacían todas las mañanas un encefalograma para ver si se había muerto el cerebro, porque si el cerebro moría me lo iban a desenchufar. Por 7 días una doctora me dijo, su hijo está muriendo. Él mismo, no lo trajimos hoy, pero es loco y sinvergüenza. Está vivito y sanito. Por 7 días me dijo, su hijo está muriendo. Primero me preguntaba, ¿cómo lo ve? Y yo decía, mejor. Mentira, estaba deformado, estaba azul. Cada día se hinchaba más, tenía los pies, porque no eran solo los dedos, los pies azules, tenía las manos azules. La máquina
máquina era la que entraba y sacaba el oxígeno. Ese estaba muriendo, pero yo no sé, siempre digo si era una locura de fe. Yo decía, lo veo bien, ¿no? Pero sin duda que racionalmente me daba cuenta que mi hijo se estaba muriendo, ¿no? Y nos encontramos con ese diagnóstico y esa situación tan dolorosa. ¿Y saben lo único que yo hice? Porque tampoco podía andar haciendo acting de arrodillarme y orar. Por otros había orado horas, por otros había ayunado, por otros me había tirado en el piso, pero por el mío no podía. No podía, porque estaba ahí en el medio de una sala, porque me dejaban casi todo el día estar con él en el CTI porque se me estaba muriendo. Desde el momento que me corrieron, ahí me di cuenta que se estaba muriendo, porque si están bien no te dejan, cuando ya están ahí es que te dejan como despedirte, ¿no? Y saben que lo único que pude hacer en ese tiempo era cantar esa canción que decía, no me soltará, en lo alto, en lo bajo, ¿se acuerdan? No me parecía un disco rayado. Esa era mi proclamación. Dios no me va a dejar, Dios nunca me dejará, Dios nunca me dejará. Me parecía una loca y lo cantaba fuerte en ese CTI. Ya estaba, viste, ya traje el modo raye. No me soltará, me bañaba, no me soltará, no. Y me tenía que aferrar a esa verdad, que Dios no me iba a dejar, porque Él prometió que no me iba a dejar. Y yo decía, no me va a dejar, pero yo tenía que convencerme, porque había una parte de mi humanidad que decía, me dio la espalda, se olvidó de mí, no está. Incluso en un momento de colapso dije, ¿y si no existe Dios? Y yo tuve toda la vida loca atrás de una mentira, porque hasta esas cosas te aparecen cuando vos vas por el valle de la sombra y de la muerte y la desesperación. Pero sí pude ver el milagro, porque como les digo, anda el loco sin vergüenza, tiene 13 años y uno puede también aprender esas verdades de la vida, que es Dios el dueño de las cosas y de los momentos. Y Él es el que tiene la última palabra. Entonces, yo tuve la gracia de enfrentarme a un milagro, pero tal vez otros han tenido el dolor de enfrentarse a una pérdida, pero Dios sigue estando. Dios sigue estando. Y el milagro, miren, si el milagro de sanar a una persona es maravilloso y glorioso, el milagro de restaurar el dolor de otros es igual de maravilloso y de glorioso. Porque cuando se nos rompe el corazón, solo Dios puede volverlo a armar. Y eso es una